Bienvenidos, muy buenos días, buenas tardes. Donde el lugar donde te encuentres, eres bienvenido. Bienvenidos a este espacio de transformación interior, un curso de milagros universal. Una empresa de Dios dirigida por el Espíritu Santo, que existe gracias al amoroso servicio de hermanos alrededor del mundo que somos uno solo. Hoy les acompañamos en la técnica y en la transmisión por YouTube, Oscar Vargas, desde la ciudad de Medellín. Muy buenos días. Y quien les habla, Isa Castañeda, desde la ciudad de Bogotá. Tenemos el gusto, el honor de una fiesta en torno a un gran maestro. Les acompañamos también Verónica Mejía. Buenos días, Vero, hermosa. Nos acompañará en la traducción y le damos la bienvenida a nuestro hermano Jon Mundy, que nos acompaña desde la ciudad de Nueva York con una sesión llamada La guerra contra ti mismo. Adelante, Jon, bienvenido, esta es tu casa. You ready? Veronica, you want to start? Oops, okay, there I am. Okay. I was sorry, I was muted. I was saying that the platform is all yours and that everyone is super excited to have you and to hear you on this topic of the war against yourself. Thank you, Veronica. So let's begin. Thank you for inviting me. I appreciate it, and it's nice being with you. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí otra vez con ustedes, es muy emocionante. Even though we are many hundreds, if not thousands of miles away from each other. Aunque aparentemente estamos cientos, sino miles de millas a distancia. I chose today's topic because of the war. Elegí este tema del día de hoy por la guerra que está ocurriendo en este momento. Which we see going on in our world right now. La vemos muy claramente en nuestro mundo ahora. But it's also similar to the war that goes on inside each of us. Pero también es representativo de la guerra que está ocurriendo dentro de cada uno de nosotros. Because the war is ultimately against ourselves. Porque la guerra en última instancia es en contra de nosotros mismos. But let's go into a deeper understanding of what that means. Que vamos a entrar en un entendimiento más profundo de qué significa esto. Let's go back really to the beginning of this thing we call an ego. Vamos a regresar al comienzo de esta cosa que llamamos un ego. One of the first things that we need to know about the ego, which you probably already do know, Una de las primeras cosas que tenemos que saber acerca del ego y que probablemente tú ya sabes, is that there is no ego. es que no hay tal cosa como un ego. It doesn't exist. No existe. It has no reality. No tiene ninguna realidad. One of the ways we could say that is that there's no ego in heaven. Y una de las maneras en las que podríamos decir esto es que no hay un ego en el cielo. So heaven is reality. This world, of course, says is an illusion. El cielo es la realidad. El curso dice que este mundo es una ilusión. Or we could say it's a dream. O podríamos llamarlo un sueño. It's a passing dream. Es un sueño que pasa. So what happens when we die and we let go of the body? Así que, ¿qué ocurre cuando morimos y soltamos el cuerpo? The Course of Miracles says the body is the ego's chosen home. El curso nos dice que el cuerpo es el hogar elegido por el ego. So what if we're not living in this world anymore? Y luego, ¿qué ocurre cuando ya no estamos viviendo más en este mundo? It doesn't mean you're not living. No significa que no estés viviendo. It's just that you no longer have this particular form. Significa simplemente que ya no tienes esta forma en particular. And one of the things about this form is that the form has a story. Y una de las cosas acerca de esta forma es que esta forma tiene una historia. And it has a story because it exists in time.
Y tiene una historia porque existe dentro del tiempo. So the Course in Miracles is very clear that not only is there no world, there's also no time. Y el curso es muy claro en decir que no solamente no existe el mundo, sino que el tiempo tampoco existe. So who are you without your story? Entonces, ¿quién eres tú sin tu historia? If you have no story to wear, then you're kind of naked. Si no tienes una historia con la cual vestirte, entonces estás como desnudo. I don't mean physically, but in terms of a personality. No me refiero físicamente, pero en términos de personalidad. So the Course is very clear that while the ego is not reality, Entonces el curso es muy claro en decir que aunque el ego no es la realidad, there is a self that we are. hay un ser el cual sí somos. And that self we can call the Christ. Y a ese ser le podemos llamar el Cristo. So Jesus is simply somebody who woke up to the realization that he was the Christ. Entonces Jesús fue simplemente alguien que despertó a esa realización de que Él era el Cristo, That God was his father de que Dios era su Padre and his home is heaven. y de que su hogar era el cielo. When Jesus is standing in front of Pontius Pilate Cuando Jesús está parado delante de Poncio Pilato, at the time of his arrest and trial, en ese momento le estaban haciendo su juicio. Pontius Pilate says to him, "Are you a king?" Poncio Pilato le dice, ¿eres tú acaso un rey? He had been charged with trying to overthrow the government by claiming that he was a king. A Jesús le habían dado este cargo, este juicio de que él estaba tratando de derribar el gobierno, tratando de ser un rey él mismo. So he said, "Yes, I'm a king, but my kingdom is not of this world." Y Jesús le respondió, sí, yo soy un rey, pero mi reino no es de este mundo. Of course, it says, as you probably know, that this is an insane world. El curso dice, como tú bien debes saber, que este mundo es un mundo demente. And insane things happen here. Y cosas dementes ocurren aquí. Perhaps the most insane thing of all is war. Tal vez la cosa más demente de todas es la guerra. The idea that we could bring suffering onto thousands and thousands of people and find justification for it. La idea de que podríamos hacer sufrir a miles y miles de personas e encontrar una justificación para eso. That has to be a kind of insanity. Eso es una clase de demencia. Okay. So let's go back to how this whole thing seems to have gotten started. Entonces regresemos al momento en el cual aparentemente todo esto comenzó. So we go back to the story of Adam and Eve. Regresamos a la historia de Adán y Eva. And they're apparently being kicked out of the Garden of Eden. Y ellos aparentemente han sido echados, desterrados del jardín del Edén. That is not true, by the way. There was no being kicked out of the Garden of Eden. Y eso no es verdad. A propósito, no hay tal cosa como que se te saque del jardín del Edén. It's just that we have to project our point of view out onto something else. El símbolo de eso es que nosotros tenemos que proyectar nuestro punto de vista sobre algo externo. So then we blame God for our problem. Entonces podemos ahora culpar a Dios por nuestro problema. That's not going to work very well, but that's what we try to do. Y obviamente eso no va a funcionar muy bien, pero eso es lo que tratamos de hacer. Veronica, I wonder if we could maybe read the first passage from the course that I give you on the piece of paper. Sure. You want to try that? Vamos a leer una cita aquí del curso que Jon me mandó. If you want it, you can tell them it's on, if they have the chapter 13, section 5. Yeah, Oscar has the code, so he can copy them. Van a poner la cita en el chat si la quieren ver. Dice, do you want me to read it? Please. Okay. La proyección da lugar a la percepción y no puedes ver más allá de ella. Has atacado a tu hermano una y otra vez porque viste en él una sombría figura de tu mundo privado. Y así no puedes sino atacarte a ti mismo primero, pues lo que atacas no está en los demás. La única realidad de lo que atacas se encuentra en tu mente, de modo que al atacar a otros estás literalmente atacando algo que no está ahí.
Thank you. So as you probably know this passage from the course, that sentence, projection makes perception appears twice in the course. Esta frase de la proyección da lugar a la percepción aparece 2 veces en el curso. In the beginning of chapter 21 and also here in chapter 13. En el comienzo del capítulo 21 y también en este capítulo 13. Okay. So the whole idea of our being separated from God is actually something which is impossible. Toda esta idea de que nosotros pudiésemos estar separados de Dios es algo completamente falso. But it seems as though Pero parece como si fuese algo real, it has happened. como si en realidad hubiese ocurrido. Actually, you cannot leave home. De hecho, no puedes abandonar tu hogar, You cannot leave God no puedes abandonar a Dios, except excepto within the context of a dream. excepto dentro del contexto de un sueño. And within the context of the dream, it looks as though that's what happened. Y dentro del contexto de un sueño parece ser como si eso fuese lo que ocurrió. The dream looks very real. El sueño parece ser muy real And it looks as though we have a problem. y pareciera como si tuviésemos un problema. The problem the course describes is separation. El problema que el curso describe es la separación, That is the separation we all feel from God. pero es la separación que todos experimentamos de Dios. So, as I said, Jesus represents someone who overcame the separation. Entonces, como dije antes, Jesús representa a alguien que se pudo sobreponer a esta separación y la identificó como algo no real. And was able to remember who he is as capital S self. Y pudo recordar quién él era realmente con ese ser, con ese mayúscula, In eternity. en la eternidad. But here we are in this world, in this insanity. What are we Pero going to do with it? aquí estamos en este mundo, en esta demencia, y entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Everyone here has had the experience somewhere along the way Todos aquí en algún momento del camino han tenido una experiencia of getting angry. de sentir rabia. Where does the anger come from? ¿De dónde viene la rabia? The anger must come from someplace. La rabia debe venir de algún lugar We must think that someone else has done something to us that we don't like. en donde pensamos que alguien nos ha hecho algo que no nos gusta. Therefore, we had the right to be angry. Y por eso estábamos justificados en sentir rabia. But you probably know that the Course in Miracles says anger is never justified. Pero probablemente sabes que el Curso de Milagros dice que la rabia o el enojo nunca están justificados. So the word here is never. Y la palabra aquí es nunca. It doesn't say sometimes. No dice algunas veces. If it said sometimes, we could think about which times it is and which time it isn't all right to be angry. Si dijera algunas veces, entonces pensaríamos, ok, entonces cuáles veces sí, cuáles veces no. Yeah. It's never the right thing. Nunca es lo correcto. So if I get angry, Entonces, si me da rabia and my Course in Miracles student, y soy un estudiante del Curso de Milagros, then I have to think. entonces tengo que pensar. Something went wrong in my thinking. Algo ocurrió equivocadamente dentro de mi pensamiento. I must be misperceiving things somehow. Tengo que estar percibiendo erróneamente las cosas, No matter how justified I might be in it. sin importar cuán justificado pueda yo estar en ese momento. So we are now experiencing a war. Entonces ahora estamos experimentando una guerra. And the one who brings us the war Y aquel que nos trae la guerra must feel justified. se debe sentir justificado. He must think he has a right to do this. Él debe sentir que tiene razón para hacer esto. So this we think of as kind of an ego out of bounds. Y esto lo pensamos en términos de un ego fuera de balance. So some of the rest of us, we get angry. We know it's not right, but we still get angry. Algunos de nosotros sabemos que no está bien que nos dé rabia, pero igual nos da rabia. In this case,
the ego that's involved has a great justification for the anger. Y en este caso, este ego que tiene rabia tiene una gran justificación para estar de esa manera. Or the attack. O el ataque. Now, we know we cannot allow this to continue. Ahora sabemos que no podemos permitir que algo así siga ocurriendo. And we do not have to get angry. Y no es necesario que nos dé rabia. But we must stop this insanity. Pero tenemos que parar la demencia. Can you read the very last sentence at the bottom of the page I gave you where it starts off babies? Sure. Tenemos otra cita por aquí. Del capítulo 4 dice, los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciera podrían lastimarse. So the fact that someone is angry doesn't mean that we shouldn't stop them. Así que el hecho de que alguien tenga rabia no significa que no los debiésemos parar. You probably know one of the lessons in the Course in Miracles Probablemente se acuerdan de una lección en el curso. is in defenselessness my safety lies. En mi indefensión radica mi seguridad. So at the same time that that sentence is true, are you there? Oops. Veronica froze on me. Veronica's frozen. Is everybody frozen? Everybody's frozen. Good Lord. No say. Veronica is frozen. Thank you. Otra persona habla inglés? No. John, we are just waiting for Veronica. She's coming back in a couple of seconds. You know? Gracias.
Ya está ahí, Vero, Isa. There. Can you hear me? Yes, Ah, okay. I am so sorry. I have no idea what happened. of course, not. I wouldn't either. Let's see, where were we? I don't know exactly where we were, but we can just start. Okay, Okay? yes. Perdón. Sí, disculpen, no sé, se me desconectó el internet y ahorita estoy con datos, así que espero que funcione bien. So there's this ego thing that we think that we are. Así que hay esta cosa que nosotros pensamos que somos, que llamamos un ego. And it's the ego thing which is insane. Y es este ego que es lo que es demente. So we may have moments of pure sanity. Entonces pueda que tengamos momentos de total lucidez y sanidad, Where we feel inspired and connected with the universe. en donde nos sentimos inspirados, conectados con el universo, But much of the rest of the time, we don't feel that way. pero por la mayoría del tiempo no nos sentimos de esa manera. And we actually sense that there's a disconnect between ourselves and something infinite. Y de hecho sentimos como que hay una desconexión desde nosotros hasta esta infinitud que existe. So insofar as that thing exists, Entonces, en la medida que eso exista, it sees itself somehow or another se ve a sí mismo como si fuese otro, as having been rejected, como si hubiese sido rechazado, has been kicked out of heaven. como si hubiese sido lanzado fuera del cielo. Consequently, the Adam and Eve story has God kicking them out of heaven. Y consecuentemente, la historia de Adán y Eva relata que ellos fueron lanzados, arrojados fuera del cielo. God did not kick us out of heaven. Dios no nos ha lanzado fuera del cielo. Somehow or another, this ego thing De una u otra manera, esta cosa ego decided to leave. decidió marcharse Kind of in arrogance. en arrogancia, It's much like the prodigal son story. muy similar a la historia del hijo pródigo. So the prodigal son says to the father, Entonces el hijo pródigo le dice al padre, give me my inheritance. I'm going to go do it myself. dame mi herencia, yo lo voy a hacer por mi cuenta. I'm going to create my own world. Voy a crear mi propio mundo. Which is what we try to do. Y eso es lo que hemos intentado hacer. However, some egos Sin embargo, unos egos decide that they're going to make the whole world their world. han decidido que van a convertir en este mundo que sea explícitamente solo su mundo. If you look at the temptation story in the Bible, Si escuchan la historia de la tentación en la Biblia, the devil takes Jesus to a high mountain. el diablo se lleva a Jesús a una montaña alta And he says, look here, bow down and worship me, the ego. Él dice, hazme una venia a mí y alábame a mí. And I will make all these kingdoms yours. Y yo voy a hacer que todos estos reinos te pertenezcan. So that's what happens to the ego when it gets out of bounds. Entonces, eso es lo que ocurre en
uno está fuera de balance. Can we read the second quote, the one that begins, "The mind can make the belief in separation"? Sure. Okay, go ahead. Dice, esta es una cita del capítulo 3. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que es el diablo, entre comillas. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios y eternidad. Okay. Good. So that's the situation we seem to be in. Entonces, esta es la situación en la que parecemos estar. We seem to be dealing with an ego which is completely out of bounds. Parecemos estar lidiando con un ego que está completamente fuera de balance. But we must also understand that that's in ourselves. Pero también debemos entender que esto es algo que está dentro de nosotros mismos. But whenever we attack outside, Porque en cualquier momento que atacamos afuera, we are also attacking ourselves. también nos estamos atacando a nosotros mismos. The Course makes it very clear, as Jesus does in the Bible, that as we give, so do we receive. El curso lo hace muy claro, igual que Jesús en la Biblia, que dar es recibir. But that works in every way. Pero eso funciona en todas las direcciones. Yeah, so we give our love to the world, love comes back our way. Si le damos nuestro amor al mundo, el amor regresa a nosotros. And as we pour fear out onto the world, Y a medida que derramamos miedo al mundo, fear also comes back our way. el miedo también regresa hacia nosotros. Therefore, the only place that we can stop it Así que el único lugar en donde podemos ponerle un alto a esto, completely stop it, is within ourselves. a pararlo completamente, es dentro de nosotros mismos. In other words, we're stopping the war against ourselves. En otras palabras, estamos deteniendo la guerra en contra de nosotros mismos. And as we do this, we demonstrate to the world that stopping war is possible. Y a medida que hacemos esto dentro de nosotros mismos, le demostramos al mundo de que parar la guerra es posible. So if I can stop warring against myself, Entonces, si puedo parar la guerra que llevo contra mí mismo, so as I understand that everything is a projection, si entiendo que todo es una proyección, and as I project only love, y en la medida que proyecte solamente amor, that will be coming my way. eso es lo que va a venir en mi camino. So let's think for a moment about how we see each other. Entonces pensemos por un momento cómo nos vemos los unos a los otros. So there was a movie several years ago Hubo una película hace un par de años called Dead Man Walking. que se llamaba El hombre muerto caminando. It was a movie about a nun, a sister, Y era una película acerca de una monja, una hermana, who becomes a spiritual guide to a man in prison. que se vuelve una guía espiritual para un hombre en una prisión. And he is accused of rape and murder. Y él había sido... Did I get cut? The nun does not deny what he did.
La monja no niega lo que él ha hecho, and yet she is capable of reaching inside y sin embargo es capaz de alzo, and if you will, seeing the little boy in him y podía ver el niño pequeño dentro de él and loving that little boy. y podía amar a ese pequeño niño. So years ago, there was a bombing in Boston. Hace un par de años hubo un ataque, unas bombas explotaron en la ciudad de Boston. Several people were killed and many more were injured. Muchas personas murieron y muchísimas otras más fueron heridas. It was done by two boys. Y esto fue algo que fue por dos niños Who must have thought they had the right to do that. que seguramente pensaron que tenían el derecho de hacer eso. One of these boys was later killed by the police, Uno de estos niños luego fue asesinado por la policía and the other one, who was only 20 years old, y el otro, que solamente tenía 20 años, went and hid in a boat. se fue a esconder en un bote, But eventually they found him. pero eventualmente lo encontraron. The day after this happened, El día después de que esto ocurrió, I was speaking at a church, yo estaba hablando en una iglesia and I forgot about what I was going to talk about, y yo me olvidé de lo que tenía que hablar and I changed to just talking about the boy in the boat. y lo cambié a simplemente hablar acerca de este niño en el bote. And I asked the people there, how does God see this boy in this boat? Le pregunté a las personas que estaban ahí presentes cómo Dios ve a este niño que está en este bote. No doubt God loves him, despite the fact that many people hate him. Sin duda alguna, Dios lo ama, aunque obviamente muchas personas lo odian. So the love is there, despite this, Así que el amor está ahí, despite this gross error. a pesar de este error gravísimo. The error has to be stopped, El error tiene que ser detenido, but the love is not stopped. pero el amor no es detenido. In the same way, the Course is asking us to look at our own insanity Y en la misma manera, el curso de nosotros a que veamos nuestra propia vida and see if we can forgive ourselves y nos preguntemos a nosotros mismos si nos podemos perdonar. because it's only as we forgive ourselves Porque solamente en la medida que nos perdonamos a nosotros mismos, that it makes us easier to forgive the world. se nos hace más fácil poder perdonar al mundo For what we think has been done to us. o lo que pensamos que se ha hecho en contra de nosotros. This means we must be able to see things from a higher perspective Esto significa que tenemos que poder ver las cosas desde una perspectiva más alta, what the Course calls above the battleground. lo que el curso llama por encima del campo de batalla. So above the battleground, we look down, we see the war, we see the tragedy, Entonces, por encima del campo de batalla miramos y vemos la guerra, vemos la demencia, and while we stop it, I think she froze again. Shoot.
Y aunque We're able to go ahead. Are you still there? I'm here. Are you there? Yes, you hear me. You appear to be frozen to me. Okay. I'm gonna Oh, shoot. Can you hear me? Yes, I don't see, but I hear you. Okay, great. Recording in progress. You there? Veronica? Isa, Verónica está allí para que le des el confitrión al último de la lista. Ya. Okay, let's try this again. I am so sorry. That's okay. You can't control that. But you're very clear now. Okay, that's better. Yeah, I was able to log in with my computer again. Okay. I don't see you though. You don't? That's weird. Hmm? That's weird. My camera's on. Well, you're just not on my purview. I can't see you. That's fine. Bueno, regresamos. Seguimos. So I kind of forgot where we were here. I think you were talking about Loving ourselves. yeah, our ability to be able to forgive ourselves, and Right. that way we can forgive the world easier. Right. Maybe it's 11:45. Maybe we can go to Q&A at this point. Ok, bueno, podemos entrar a un espacio de preguntas y respuestas. Si tienen algún comentario o pregunta. Sí, tenemos una pregunta por YouTube. Ok, Se la leo completa, Vero, ¿sí? dale. We have a question from the YouTubers listening to us. Okay. Thank you. ¿Cómo aconsejar o ayudar a los niños que pasan por experiencias de dolor? No sé cómo percibir la responsabilidad de ellos en esto. Un poco de luz a esto, por favor. How can you counsel or better educate children about their responsibilities? Kindly, lovingly. You know, Tienes que aconsejarlos, ayudarlos de una manera muy gentil y amorosa. for example, let's say that you have a child that's misbehaving. Por ejemplo, digamos que tienes un niño que se está comportando mal. So if you yell and scream at the child, Entonces, si le gritas y si le gritas al niño, or if you try to punish the child, o si tratas de castigarlo, you're telling the child that it's okay to scream and yell at people and to induce punishment.
Le estás enseñando de que está bien que le grite a las personas So y while you may que los lastime. very well stop the child from misbehaving, Entonces, mientras paras al niño para que no se comporte mal más, you also want to be sure that the child understands that you love them también quieres asegurarte de que el niño entienda de que lo amas and that they simply need to respond to the world in a different way. y de que ellos simplemente necesitan responderle al mundo de una manera diferente. It's the behavior that you want to change. Es el comportamiento lo que tú quieres cambiar. And if you're reasonable with them, if you talk with a soft voice, Y si tú eres razonables con ellos y les hablas con una voz calmada, you're much more likely to have a good effect. tienes mucha más probabilidad de que tengas un buen resultado, Which will last. que va a durar además. You might want to ask if there's no punishment as such. Puedas preguntarte, bueno, pero si no hay un castigo, But you might do something very simple. pero pueda que un castigo simplemente sea algo muy sencillo, Just ask the child to sit and be quiet for a while. que le digas al niño que, por ejemplo, se siente y esté callado por un momento. In other words, calm down. En otras palabras, que se calme, Let the insanity disappear. para que permitas que la demencia se disipe. You know, the same thing happens when, let's say, you have an argument with an adult. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, tienes una discusión con un adulto. Once an adult got angry at me about something, Una vez un adulto me llamó teniendo mucha rabia acerca de algo and when she stopped yelling, y cuando ella paró de gritar, she said, ella dijo, I hate myself when I do that. yo me odio a mí misma cuando hago eso. I thought, wow, that's very revealing. Y yo le dije, wow, eso es algo muy revelador. Yeah, we don't want to be hating ourselves. No queremos estar odiándonos a nosotros mismos. That doesn't mean we don't need to talk about things, No significa que no debamos hablar acerca de cosas and we need to work things out. y tenemos que arreglar las cosas, But it's hard to work things out when you're insane. pero es difícil arreglar las cosas cuando estás en un estado de demencia. So sometimes it's best to walk away Entonces, a veces es más fácil dar un paso atrás. Actually, the person who taught me this De hecho, la persona que me enseñó esto was my 36-year-old daughter fue mi hija de 36 años, when she was about 13 years old. cuando ella tenía como 13 años. And we were going through what I call the terrible teens. Y estábamos atravesando lo que nosotros llamamos una adolescencia muy, muy difícil. And if I would see something beginning to come up in me, Y si yo comenzaba a observar algo que estaba burbujeando dentro de mí, that I didn't like, que no me gustaba, I would just walk away. yo simplemente me iba, daba un paso atrás, I would leave her alone. la dejaba sola Or she would go to her room and she'd leave me alone. y ella se iba para su habitación y me dejaba a mí solo. And then later, when we met in the kitchen, Y después nos encontramos en la cocina I'd often say, I'm sorry. y yo muy a menudo le decía, lo siento. And she would say, I'm sorry. Y ella decía, lo siento. And now we were at an even place where we could start again. Y ahora estábamos en un lugar igual en donde podíamos comenzar de nuevo, Letting reason rather than insanity be our guide. permitiendo que la razón fuese nuestra guía en lugar de la demencia. The important thing is to get to sanity. Lo importante es llegar a la cordura, a la sanidad. You get to sanity, you have a chance of being able to do something worthwhile. Si llegas a ese punto de sanidad, de razón en tu mente, tienes una gran oportunidad de hacer algo de valor y que sea duradero. ¿Otras preguntas? Otra pregunta. Sí, Vero, está en el chat para que la
la mires, igual la leo en español. Okay. Desde YouTube preguntan, Isa Castillo, me encanta la pequeña escultura que yo veo sobre los libros. Homo, especie Homo y el mundo. El Homo reconociendo el mundo. ¿Quién pertenece a quién? So this is a comment about the little sculpture that you have behind you, the black one. That's the little Ape. That's yeah, the skull. ape holding the world. No, it's not the world. It's not the world. No, it's a skull. Okay. Que lo que está sosteniendo ¿cómo se dice? Bueno, ni siquiera un neandertal antes de eso, bueno, como un orangután o un mico muy avanzado. Lo que está sosteniendo es una chimpancé, gracias. Y lo que está sosteniendo es un cráneo, sí, gracias. But anyhow, what's the question? Is there a question? Pero había una pregunta en relación a eso. Well, I think the question was who belongs to who? Does the skull belong to the ape or the ape to the skull? I know it's just an ape pondering this thing it's got in its hand. Creo que simplemente simboliza este chimpancé observando, divagando en pensamiento de este cráneo que está sosteniendo. We all do that, don't we? Todos hacemos eso, ¿no? Especially pondering death. Especialmente cuando divagamos en pensamientos de muerte. What is this thing I have which once was alive and now it seems to be dead? ¿Qué es esta cosa que aparentemente antes estaba viva y ahora está muerta? That's the thing, we're always thinking about how did I get here? Where am I going? En ese sentido, siempre estamos pensando cómo llegué aquí, para dónde voy, What happens when I die? qué ocurre cuando muero. And the Course has a very good answer for that. Y el curso tiene una muy buena respuesta para eso. Nothing. Nada. It's essentially like waking up. Es esencialmente como despertarte. At which point you realize you have been dreaming. That was a dream you had. Y en ese punto te das cuenta de que has estado soñando, que eso era un sueño. You were someplace in space and time. Estabas en algún lugar en el espacio y el tiempo. But now you're wakening up. You're awakening to the truth Pero ahora te estás despertando a la verdad, of the reality of who you are. a la realidad, a la verdad de lo que tú eres. You never left home. Nunca te has ido de tu hogar. You never left heaven. Nunca te has ido del cielo. It just looked like you did. Simplemente parecía como si te hubieses ido. So now we can really be awake Pero ahora realmente podemos estar despiertos and be loving and be participatory in life. y ser amorosos y ser participativos en la vida. That's why this world is like a trap. Por eso es que este mundo es como una trampa. It's very easy to get caught in the illusion. Es muy fácil dejarse atrapar por la ilusión And find justification for insanity, y encontrarle justificaciones a la demencia, which can never be done lo cual nunca puede ser hecho realmente, because there will always be some unrest going on inside. porque siempre va a haber como esta clase de pequeña guerra adentro. Something that says, this is not it. Algo que dice, no, esto no es. What I'm being told is not the truth. Lo que se me está diciendo no es la verdad. I have to find it for myself. Tengo que encontrarlo por mí mismo. And the Course is very clear. Y el curso es muy claro It's very important to get quiet, de que es muy importante entrar en silencio, listen to the voice of the Holy Spirit, escuchar la voz del Espíritu Santo, guiding me in this life process guiándonos en ese proceso de vida and helping me to awaken. y ayudándome a despertar. Otras preguntas? Ujú. Esta pregunta está aquí en el chat de Alexandra Chávez, ¿ver? Ujú. Nos dice, ¿cómo haces de forma práctica
para estar atento en el día a día, momento a momento, en favor del pensamiento de Dios y no dejar que el mundo te envuelva con cada cosa afuera, obviamente del ego que te quiere atrapar. Gracias. So the question is, how can you, on a practical level, how can you remain present minute after minute in favor of the thought of God and not allow the world to trap you with all the things that it offers? And obviously it's the ego trying to trap you. Thank you. Right. Well, do you really have a choice? Bueno, ¿realmente tienes una elección? I mean, if we're being insane, you know you're being insane. Si estás siendo demente, sabes que estás siendo demente. So the course asks you to ask yourself a question. Entonces el curso te pide que te hagas a ti mismo una pregunta. And the question is, how do I feel? Y la pregunta es, ¿cómo me siento? If I do not like the results I'm getting, Si no me gustan los resultados que estoy recibiendo, then obviously I need to see things a different way. entonces obviamente necesito ver las cosas de una manera diferente. In which case we should ask a question. Y en ese momento deberíamos hacer otra pregunta. Holy Spirit, help me to see this differently. Espíritu Santo, ayúdame a ver esto de otra manera. Help me to see this lovingly. Ayúdame a ver esto de una manera amorosa. And if we really do that, Y realmente podemos hacer eso. and we get quiet, Y podemos entrar en silencio. we will be able to see it lovingly. Y ahí lo vamos a poder ver de una manera amorosa. We will know what the right response is. Y vamos a saber cuál es la respuesta correcta. The thing to do is to catch yourself and stop it. La cosa, el punto de todo esto es agarrarte a ti mismo y parar. And we do this many times in a day, maybe. Y hacemos esto muchas veces durante el día, tal vez. Catch your insanity, stop it. Agarrar tu demencia y pararla. Catch yourself, stop it. Agárrate a ti mismo y párate. Catch yourself, stop it. Agárrate a ti mismo y para. It's the same. Es lo mismo. The course also asks us to be aware El curso también nos pide que seamos conscientes of temptation de la tentación and really know when temptation is coming our way. y realmente saber cuándo la tentación está viniendo en nuestro camino And to begin to develop a kind of talent. y comenzar a desarrollar una especie de talento. The talent comes in learning how to be able to say no El talento viene en aprender cómo decir no to the temptation. a la tentación. And we all know when that happens. Y todos sabemos cuándo eso ocurre. It just takes a little bit of discipline. Simplemente toma un poco de disciplina. But then the Course in Miracles says, Pero luego el curso de milagros dice, you are highly undisciplined. tú eres altamente indisciplinado. You passively condone your mind's miscreations. Pasivamente condonas o le das pie a las malcreaciones de tu mente. So you have to see if you're condoning your mind's miscreations. Entonces tienes que ver si le estás dando pie, si le estás dando más aliento a tus malcreaciones, You can't stop it and change it until you see it. tus creaciones falsas. No lo puedes detener hasta que no te des cuenta de que eso es lo que estás haciendo. I'll give you a very simple illustration. Te voy a dar una ilustración muy simple. It's something that everybody can relate to. Esto es algo con lo cual todos nos podemos identificar. Now, first of all, let me say that the Course says that the ego uses the body in three ways. Primero, déjame decir que el curso nos dice que el ego utiliza el cuerpo en tres maneras. One is attack. La primera es ataque. We're very good at attack. Somos muy buenos en atacar. You certainly know if you're attacking, Tú ciertamente sabes si estás atacando, so stop it. entonces páralo. Two is pleasure. La manera número 2 es el placer. We use the body for pleasure. Utilizamos el cuerpo para el placer. There's nothing wrong with pleasure. No hay nada malo con el placer.
but it's very easy to overdo pleasure. pero es muy fácil sobrehacer el placer. So I eat too much. Entonces como demasiado, I drink too much. bebo demasiado. Whatever it is I'm doing that hurts my body. Lo que sea que estoy haciendo que esté hiriendo mi cuerpo. I may think it's fun, but in the long run, it's not fun. Pueda que yo piense que es divertido, pero desde una perspectiva más amplia no es tan divertido. Especially if I'm gaining a lot of weight or getting sick. Especialmente si me estoy engordando muchísimo o si me estoy enfermando. So who's controlling this body? Entonces, ¿quién está controlando este cuerpo? Yeah, who's running this machine? ¿Quién está mandando esta máquina? Okay, it's always the mind. Siempre es la mente. The mind is always a choice, La mente siempre está en el punto de elección, which is a really good thing. lo cual es algo muy bueno. One of my favorite quotes from the course is, Una de mis frases favoritas del curso dice, the power of decision el poder de decisión is your last remaining freedom es la única libertad que te queda as a prisoner in this world. como prisionero de este mundo. So there's a sense in which this world is a prison. Entonces, en un sentido, este mundo es una prisión. For example, you seem to be trapped in the body. Por ejemplo, pareces estar atrapado aquí en el cuerpo. And it's like the body has its own ego. Y es como que el cuerpo tiene su propio ego. But your mind, the right mind, Pero tu mente correcta, can always choose what's right for the body. siempre puede elegir qué es lo que es benéfico para el cuerpo. So I don't just go for pleasure. Entonces, no solamente me voy por el placer, I'm going to go for what makes me healthy and energetic. voy a ir por lo que me hace sentir saludable y energético. Okay, so the three ways are attack, pleasure, and the third one is pride. Entonces, las tres maneras que el ego utiliza el cuerpo son ataque, placer y la última es orgullo. Pride or power. Orgullo o poder. All right, so if I have a lot of pride and a lot of power, Entonces, si tengo mucho orgullo y mucho poder, I know I want to get a lot of money. entonces quiero mucho dinero, I want to get a lot of authority. quiero mucha autoridad, I want to make a lot of things my things. quiero hacer que muchas cosas sean mis cosas. I'm really going off base, off kilter. Y ahí realmente me estoy saliendo del camino. That's why Jesus, both in the Gospels and in the Course in Miracles, Porque ahí vemos como Jesús, tanto en el curso de milagros como en los evangelios, says, lay not up for yourselves treasures on earth. say what again? Lay not up for yourself treasures on earth, Dice, no construyas riquezas en el mundo, where thieves break in and steal. porque los ladrones se entran y se roban cosas. Lay up for yourself treasures in heaven, Entonces edifica riquezas en el cielo, where thieves cannot break in and steal. en donde los ladrones no pueden entrar a robar. For where your heart is, there will your treasure be also. Y entonces ahí donde está tu riqueza, ahí también está tu corazón. So the answer is never in the world. Entonces la respuesta nunca está en el mundo. That doesn't mean we shouldn't have the basic necessities of life. Eso no significa que no debamos tener las necesidades básicas de la vida. I hope you can live in a comfortable place, Espero que puedas vivir en un lugar cómodo, have sufficient food to eat every day, que tengas comida suficiente para comer todos los días, do some kind of work you enjoy, que hagas algún trabajo que te guste, have healthy relationships. que tengas relaciones saludables. But if all I see is what I'm going to get from the world, Pero si mi perspectiva es que todo lo que es mío es lo que voy a obtener del mundo, I'm really gone off track. entonces ahí realmente me he salido del camino. The most important thing that we are here to do Lo más importante que estamos aquí para hacer is to love each other. es amarnos los unos a los otros. And we really do love each other. Y realmente sí nos amamos los unos a los otros. At the heart of things, that's what we are. En el corazón de todas las cosas, eso es lo que somos. We're all lovers.
Todos somos amantes of everything. de todo, Each other, los unos a los otros, our pets, nuestras mascotas, music, la música, the things we do in the world. las cosas que hacemos en el mundo. We're here to be alive. Estamos aquí para estar vivos. Jesus in the gospel says, I have come to give you life and to give you life abundantly. Jesús en los evangelios dice, vine aquí para darte vida y darte vida abundantemente. It doesn't mean he's here to give us a lot of money, No quiere decir que esté aquí para darnos mucho dinero, but we're here to enjoy this life. pero estamos aquí para disfrutar esta vida. And we enjoy it as we give our love to it. Y la disfrutamos en la medida que le damos nuestro amor. And we make other people feel good. Y hacemos que otras personas se sientan bien. It's so simple. Es tan simple. All you have to do is love them. Lo único que tienes que hacer es amarlos Everybody. a todos. So we got a few more minutes. Do you want to do another question or something? Yes, there Okay. is. We have 3 more. Okay. Gracias. Esta pregunta nos la hacen desde YouTube. ¿Cómo discernir entre no atacar y ser complaciente? A veces siento manipulación o dominación. Gracias, amado maestro. Okay. How do you discern between not attacking and being complacent? Sometimes I feel Oh, like I'm being dominated or manipulated. Thank you, loving teacher. yeah. Well, that's a good question. Esa es una buena pregunta. So if you know when you're being, quote, complacent, Entonces, ¿sabes cuando, entre comillas, estás siendo complaciente? and you really know that, Y realmente sabes eso. then you want to find some way to be more awake Entonces, quieres encontrar una manera de estar un poco más alerta, vivo and participatory in conversation y participativo en las conversaciones with whoever you're dealing with con quien sea que estés lidiando, without that complacency. sin ese sentido de estar siendo complaciente. Again, it's a matter of being awake and attentive Es cuestión de estar alerta y atento and being willing to engage y estar dispuesto a involucrarte en una conversación o lo que sea whoever you're with. con la persona que estés. So it's the same thing. The course says, how do you feel? Entonces es lo mismo, el curso te pregunta cómo te sientes. And if you don't like the way you feel, make another choice. Si no te gusta la manera como te sientes, entonces haz otra elección. So in that sense, it's simple. Entonces en ese sentido es simple. I know it's not always easy. Sé que no siempre es fácil. Okay. ¿Otras preguntas? Sí. Luz nos pregunta, a ver, ¿cómo ayudar a una niña de 6 años que vio trascender a su mamá en un fuerte accidente vial y su abuela materna está muy dolida de la situación y está aislada a la niña de todos y lloran y sufren mucho por la ausencia, pero no permiten compañía ni hablar del tema? Gracias. Okay, how do you help a little girl of 6 years old who saw her mother transcend her body in a very tragic car accident? Oh, Her grandmother on her mom's side is very hurt about the situation, but she has sort of put the girl away from everyone, kind of annihilated the girl from everyone, and they cry and suffer a lot because of the mom's absence, but they don't allow the girl to be with anyone, not even talk about the subject. well, I don't know. That sounds very complex. But Suena un poco complejo, pero is it possible for you to be present for this child? ¿es posible para ti, Luz, estar ahí para esa niña?
Yes. Okay, good. So be present for her. Show as much love as you can. Let love be coming to her from some source, not just you, but whatever source you can find. Entonces, mantente ahí presente para ella y dale tu amor y permite que cualquier medio de amor que se esté tratando de acercar a ella, que eso pueda ser recibido. It's very important that this child recognize Es muy importante que esta niña reconozca that she is loved, de que ella es amada, wherever that love is coming from donde sea que venga ese amor, anyone that can step forward and give her love. de cualquier persona que pueda darle ese amor. It's funny that you ask about this Es interesante que estés mencionando esto, because just this morning I was writing about a similar situation. porque justo esta mañana yo estaba escribiendo acerca de una situación similar, Where a 7-year-old boy en donde un niño de 7 años saw his mother commit suicide vio su madre cometer suicidio, by jumping off the top of a house. saltando desde el último piso de una casa. And he did not get good help. Y él no recibió una buena ayuda. He did not get the kind of support he should have had. Él no recibió el apoyo que necesitaba. Right. And he became very angry Y él creció a ser alguien con mucha rabia and attacking the world. y atacando al mundo. And actually, he later became a murderer. Y luego, después de eso, él se convirtió en un asesino. So, as much love as possible from whatever it can come from, give it now, because he didn't get love. Entonces, como sea que le puedas dar amor a esta niña desde cualquier lugar en donde venga, dáselo, porque este niño no recibió ese amor. This is something that happened many years ago, but I knew him and he just died recently. Esto fue algo que ocurrió hace muchos, muchos años, pero yo conocía a este hombre y él murió hace poco. It wasn't a fun story. Y no fue una historia bonita. One of the things that we have to recognize, Una de las cosas que debemos reconocer, and this is very important, y esto es muy importante, psychologically speaking, psicológicamente hablando, we know that hurt people nosotros sabemos que las personas heridas often wind up hurting people. muy a menudo terminan hiriendo otras personas. In this particular boy's situation, Y en esta situación particular de este niño, after his mother committed suicide, después de que su madre cometió suicidio, the father, rather than stepping up to bat, en lugar del padre dar un paso importante en la vida de este niño, hired caretakers and people to look after the boy. él simplemente designó a empleados o otras personas a que cuidaran del niño. He was out there loving the boy himself. Él no estaba ahí amando al niño él mismo. So he had neither mother nor father. Entonces él no tuvo ni madre ni padre. And the people who were there taking care of him didn't really love him. Y las personas que estaban ahí cuidándolo realmente no lo amaban. And he became a murderer. Y él se convirtió en un asesino. So watch out. Entonces, cuidado. Yeah, be sure that a lot of love is coming to that child. Asegúrate de que mucho amor esté yendo a esta niña. They need to feel normal. Ellos necesitan sentirse normales. Right. Muy bien. Thank you, Jon. Yeah. She says, thank you for being and for, responding. Thank you so much. Mm-hmm. I will do it with all of my heart. Wonderful. Good. And get people to help. Sí, pídele ayuda a personas. Mm-hmm. Tenemos esta última pregunta de Lina María Flores. ¿Cómo manejar el ataque a sí mismo al tratar de ser competitivo en el mundo laboral? The question is, how do you deal with your own self-attack when you try to be competitive in your work life?
How do you deal with your own self-attack when you try to be competitive in your work life? So Yeah, I guess being competitive or overly competitive leads to her attacking herself. And so how do you deal with that in the work life? oh boy. Well, do the best you can in loving yourself. That's the main thing. Creo que haz lo mejor que puedas en amarte a ti misma. Don't worry about competition. No te preocupes acerca de la competencia. Just do the best you can. Simplemente haz lo mejor que tú puedas. Love whatever it is that you do. Ama lo que sea que estés haciendo. And the more you love it, the more you appreciate it, the better you'll do it. Y entre más lo ames, más lo vas a apreciar y mejor lo vas a hacer. So if you're to be promoted through this, you will be. Entonces, si vas a ser ascendida a través de esto, pues así será. Or maybe with time you'll find that there's something else to do. O tal vez con el tiempo pueda que te des cuenta de que hay otra cosa que puedes hacer. Don't worry about the competition. No te preocupes acerca de la competencia. Don't compare yourself to other people. No te compares a ti misma con otras personas. Just do what you can do for yourself. Simplemente haz lo que tú puedas hacer por ti. Be the very best person that you can be in the circumstances. Sé la mejor persona que puedes ser dentro de las circunstancias. The thing, simply love you. El punto es simplemente ámate a ti. Never worry about competition. Nunca te preocupes acerca de la competencia. It's only competition if you think it's competition. Solamente es competencia si tú crees que es competencia. In fact, you may want to engage in a great deal of cooperation with those that you think are competitive. De hecho, pueda que sea buena idea que hagas mucha cooperación en tu trabajo con esas personas que crees que son la competencia. Love those folks too. Ama a esos chicos también. That's your brothers and your sisters. Ellos son tus hermanas y hermanos. You should be working together Deberían estar trabajando juntos to a mutual goal. para un propósito común. Es suficiente. Thank you, John. Sure. I see one more question. One more, okay. One more question. Muy bien. Una Sí, más. ¿Hay otra pregunta podemos hacer? Sí. Vale. Ya, segundo. Tenemos, de hecho, Lina María Castro nos pregunta. No, perdón. Luna. Gracias, Jon, por todo lo que nos compartes. Es muy útil y valioso. A partir de tu experiencia de sobrevivir al COVID, ¿podrías dar algún consejo para sobrellevarlo? Mil gracias. So Luna says, thank you, Jon, for everything that you share. It is very useful and very valuable. Given that you experienced or that you survived COVID, can you give us any advice on how to pretty much live through it if you have it? How to live through it if you have it? Yeah, how to deal with it mentally, I imagine. Do they have it now, or was it in the past? I don't quite, was it in the past? Luna, ¿a ti te dio COVID? Pardon? Oh, I'm asking her if Oh, she okay, got yeah. I'll wait. Yeah. I would imagine so. Because she's asking I mean, the translation is like how to carry it, how to deal with it. She wants some advice from you in that regard since you overcame COVID. Well, I overcame it in part just by being patient with it. Yo sobreviví COVID en parte simplemente siendo paciente. I was a little bit impatient, but the doctors kept saying this is going to take time. Yo estaba un poco impaciente, pero los doctores me decían, bueno, esto es algo que va a tomar tiempo. Wait, this is going to get better. Espera, se va a poner mejor. And it did. Y así fue, Day by day. día a día. It actually took a long time. De hecho, tomó un largo tiempo.
when I say a long time, I mean several weeks. Y cuando digo largo tiempo me refiero a varias semanas. But the more weeks that went by, the better it got. Pero entre más semanas pasaban, pues mejor me sentía. And before too long, the energy all returned. Y cuando menos me di cuenta, ya toda mi energía había regresado. And I didn't have to worry about it anymore. Y yo ya no tenía que preocuparme de eso más. This is kind of off the point, but let me also add Esto es un poco fuera del tema, pero déjame agregar that an interesting thing happened when I had COVID. de que algo muy interesante ocurrió cuando yo tuve COVID, Because I almost died. porque casi muero. In fact, 3 different doctors said De hecho, 3 doctores diferentes that I was lucky to be alive. dijeron que yo tenía mucha suerte en estar vivo. And there was a time about 2/3 of the way through. Y hubo un momento, como a 2/3 del camino, I don't mean this to be heavy, but y no quiero decir esto tratando de ser pesado o algo así, I awoke one night pero yo me desperté una noche in the hospital en el hospital by myself, y estaba solo and there was a voice, y hubo una voz interna said, go or stay. que decía, vete o quédate, Either way, cualquiera de los 2 caminos, you cannot lose your mind. no puedes perder tu mente. And I decided to stay. Y yo decidí quedarme. It was like it was a decision. Fue como si hubiese sido una decisión. Although going looked very attractive. ¿Sí, what? Going looked very attractive. Aunque irme, sí, soltar mi cuerpo parecía ser una opción muy atractiva. All I had to do was go to sleep. Lo único que tenía que hacer era dormirme. Was it just go to sleep? Es así, simplemente era, And duérmete I would be free y serás libre. of the body and everything. Del cuerpo y de todo. But I have responsibilities in the world. Pero yo tenía responsabilidades, tengo responsabilidades en el mundo. I have a wife, a daughter, and 3 young grandchildren. Tengo una esposa, una hija y 3 nietos pequeños. I wanted to come back for them. Y yo quería regresar por ellos. And once I decided I will come back for them, Y una vez decidí que iba a regresar por ellos, I started coming back. entonces comencé a regresar. That was important. Y eso fue importante. So todos. Thank you, John. Mm-hmm. Finito? Finito. No sé. That's all. Creo que estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Yeah. There was one more, but I think we'll get to it some other time. If it's just a little one, it's okay. Ok, que tenemos tiempo para una última más. We'll make it the last one. Esta sí es la última, en serio. La última. Viviana Pérez nos pregunta. Te pregunta, Jon. ¿Tú crees que se puede ser feliz en este mundo? ¿Cómo es sentirte feliz por poner a Dios en mí? Sí, se me ocurren tantas cosas. Gracias, Jon. So Viviana says, do you think it's possible to be happy in this world? How is it to be happy because I have God inside of me? I could think of so many things. Well, if God is inside you, that's good reason right there to be happy, right? Entonces, si Dios está en ti, entonces eso suena como una buena razón para estar feliz, ¿no? Yeah. I think the main thing Creo que lo más importante is to be appreciative. es sentir gratitud y apreciación Of everything that does come your way. de todo lo que viene hacia ti. All the people, Todas las personas and all the same good things that everybody enjoys. y todas las mismas buenas cosas que todo el mundo Food. disfruta.
food, music, etc. La comida, la música, etc. Nature. La naturaleza. Right? It's perfectly possible. Es perfectamente posible. But the main thing is to know that you don't even have to be here. Pero lo más importante es It's que okay. sepas que ni siquiera tienes que estar aquí, está bien. Yeah. We need not worry about leaving here. No necesitamos preocuparnos de irnos de aquí. We're all going to leave Todos nos vamos a ir en algún momento, pretty soon. muy pronto. What I mean by muy pronto is Y lo que quiere decir con muy pronto, maybe it's 20 years. tal vez sean 20 años. That's very soon. Eso es muy pronto, Yeah. Especially when you look backward especialmente cuando miras hacia atrás and you think about the fact that 20 years ago, that was 2002, right? y piensas que hace 20 años era el 2002. That was yesterday. Eso fue como ayer. That just happened. Eso acabó de pasar. So how quickly will we go Entonces, ¿cuán rápido nos vamos a ir through the next 20 years? en los próximos 20 años? There's nothing to worry about. No hay nada de qué preocuparse. The course is so clear about that. El curso es muy claro acerca de eso. Actually, it says in a way that the day you leave will be the best day of your life. De hecho, dice en una manera, dice, el día en que tú te vayas va a ser el mejor día de tu vida. Because you will let go of this suit, Porque vas a dejar este traje which always takes so much work. que siempre toma tanto trabajo. To wash it and feed it and Tienes pamper que it, take care of it. lavarlo y vestirlo y darle de comer y cuidarlo. The course actually calls it a prison, El curso, de hecho, lo llama una prisión. and there's a sense in which it's true Y hay un sentido en el cual eso es verdad. because it's caught in space-time. Porque está atrapado dentro del espacio y el tiempo. You don't live in space-time. Pero tú no vives en el espacio y el tiempo. In space-time is where the dream is. El espacio y el tiempo es donde está el sueño. You live in eternity, Tú vives en la eternidad. but you can live it in eternity here now. Pero puedes vivir en la eternidad aquí y ahora. Of course, it's not for a single second do you need to wait. El curso dice, no necesitas esperar ni un solo segundo To be awake. para estar despierto. The thing is to recognize the dream La cosa es poder reconocer el sueño and then to be awake in the dream. y luego estar despierto dentro del sueño. You see how the world is dreaming, ¿Ves cómo el mundo está soñando? you participate, Tú participas, but don't hate it. pero no lo odies. Yeah. Just love it. Whatever it is, Simplemente ámalo, lo que sea que sea, even the problems, incluso los problemas, because the problems are here to help us grow up. porque los problemas están aquí para hacernos crecer. The problems are here to help us advance spiritually. Están aquí para ayudarnos a avanzar espiritualmente. So as we overcome them, En la medida que los vencemos o aprendemos de ellos, we grow. entonces así crecemos. And we should be going in deeper awareness of God. Y vamos a entrar a una conciencia más profunda de lo que es Dios. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. We love you so much, Jon. Okay.